Pocas obras del shonen moderno logran capturar el corazón de toda una generación y por casi una década como lo hizo My Hero Academia. Inspirado por los grandes pilares de los 2000, ya saben, los tres grandes Naruto, Bleach, One Piece, un joven Kohei Horikoshi decidió tomar lo mejor de aquella época y transformarlo en una historia sobre esperanza en medio del colapso, y sobre cómo incluso en un mundo lleno de superpoderes, la verdadera fuerza sigue estando en el corazón humano. Como resultado tuvimos un shonen llamado Boku no Hero, y desde su debut fue un fenómeno mundial, ya que más allá de sus batallas o su animación, se atrevió a mirar el heroísmo desde un ángulo diferente. Fue capaz de captar el sacrificio, el miedo y la fragilidad de quienes intentan cargar con todo el mundo. Más de 100 millones de copias vendidas después, la obra de Horikoshi se consolidó como uno de los pilares del shonen contemporáneo, un punto de encuentro entre la acción clásica y la reflexión moderna. Si me lo preguntan a mí, es lo más cercano a que si Kimetsu no Yaiba hubiera tenido más contexto en su historia, o más avance, o más profundidad narrativa, ya que siento que muchos personajes se quedaron un poco a medias. Pero bueno, eso es tema para otro video que ya se hizo y que no voy a abordar aquí. Y también, dicho sea de paso, no venimos a resumir el final de Boku no Hero, sino a entenderlo. Porque sí, llevan varios comentarios donde veo que dicen que Deku terminó trabajando en un McDonald's, cuando esto es un meme y no es canon. No sé por qué la gente se quedó con esa idea. Pero lo que sí hay que comentar es que el desenlace de My Hero Academia no solamente es un cierre, es una carta de amor al género que lo inspiró y una reflexión sobre el ciclo eterno del heroísmo. Por lo que en este video vamos a ver las tres claves que explican cómo Horikoshi le dio sentido a su historia, cerrando con una de las conclusiones más emocionales y coherentes de toda la era moderna del shonen. Y la primera clave está en que Deku pierde el One for All y por fin se convierte en el héroe que la obra prometía. Deku abre y cierra My Hero Academia siendo el narrador y contando la historia de cómo se convirtió en el mejor héroe de la obra. Y lo potente de esto está en el camino que recorrimos junto a él. Lo vemos cuando desbloquea un nuevo porcentaje de One for All, lo vemos cuando controla todas las habilidades de los portadores, pero también vemos, eso sí, de una forma muy corta, como la última brasa de su don se apaga tras graduarse de la UA, y aún así su oficio de héroe permanece. Y ahí está el truco, el poder se va, pero el héroe se queda. Esto mismo pasa con All Might. Pensó que sin una peculiaridad dejó de ser un héroe y al final demostró que se estaba equivocando. Lo que le pasó a Midori ya no es un giro triste, es el cierre de un ciclo en la historia, ya que para mí Horikoshi nos está diciendo que el One for All fue un andamio, un soporte que era necesario para construir el edificio e inútil cuando el edificio ya sostiene su propio peso. El arco de Midori ya empieza en el fondo, ya que es un chico sin don. Sin embargo, desde ese entonces ya mostraba una convicción inquebrantable. Recordemos que actuó sin pensar en ese primer episodio y corrió a salvar a Bakugo cuando nadie más se movía. Y aquí viene algo fundamental. En el inicio, Midori ya creía que necesitaba de un don para ser el héroe. Todo el mundo se lo decía, pero él no se daba por vencido. Pero ahora en el final termina por todo lo alto. Es alguien que sabe que no necesita de un don para actuar. Las dudas que tenía al inicio de la obra se disipan. Y si te pones a pensarlo, My Hero Academia juega con el cliché shonen del crece tu poder. Todo para rematarlo con el anticliché de no ganaste por el poder, lo usaste para aprender a no depender de él. Mi lectura, y esto sí es algo más personal, por lo que déjame abajo en los comentarios tú qué piensas. Para mí, el que Deku se quede sin don es una de las decisiones más honestas que podía tomar la obra. Temáticamente se desactiva la idea de que el heroísmo es una carrera armamentística o un concurso de popularidad, y el símbolo de la paz no es la llama, es la mano que la sostuvo. Y estructuralmente cierra el bucle con All Might. Ambos terminan sin poder, pero con el legado intacto. La antorcha no es la energía heredada, es la voluntad transmitida. Un mensaje que va en sintonía en cómo se estaba llevando la serie. Además, le quita a la historia su comodín para siempre. Si al final le hubieran dejado Deku el One for All, la saga quedaría atrapada en la tentación de volver a encender el conflicto por puro espectáculo. Me parece que de esa forma se acaba con ese morbo que siempre hay cuando se termina una serie, y eso para mí está bien. Prefiero que Boku no Hero termine aquí a que tenga una continuación que no cumpla con las expectativas de la obra original. Y ojo, no estoy hablando de Naruto y de Boruto. Sinceramente no he visto Boruto, así que no te puedo decir si está bueno o malo. Simplemente estoy diciendo un comentario al aire. Pero regresando con el video, ¿qué pasa cuando desaparece el gran poder? Nada se desmorona, la sociedad reconfigurada funciona, los vínculos que importaban siguen ahí, y Midori opera desde la competencia aprendida. Ya saben, un cerebro táctico, experiencia de campo, ética de trabajo, lectura de escenarios, liderazgo. One for All se quemó, pero dejó hábitos, convicciones, reflejos y cicatrices que piensan por él. Que de hecho, ya que estamos hablando de cicatrices, también tenemos que hablar de las manos de Deku, que en cierta parte está relacionado con un video que hicimos hace poco, y que si no soy un maldito irresponsable estará saliendo arriba en la derecha y en la edición de este video. Pero el punto es que las manos de Deku están llenas de cicatrices, y esto no es casualidad. La obra insiste en el tema haciéndolo como el registro físico de que el héroe se forjó a golpes, y no precisamente morales,
naturales, sino varios huesos rotos y no a base de milagros. El cierre del problema de la singularidad de los dones tiene sentido, ya que One for All, dejando de existir, evita que la historia quede esclava de un poder que todo lo resuelve, además de que tiene todo el sentido del mundo porque One for All no tiene motivo de existir sin All for One. Estas dos habilidades eran dos fuerzas opuestas que estaban destinadas a enfrentarse, por lo que el simple hecho de que All for One y One for All dejaran de existir provoca que deje de haber una inflación de sus habilidades, que de hecho, sin ir más lejos, esto mismo pasó con el don de New Order de Star and Stripe, ya que son dones demasiado rotos que traen problemas y más que nada evitan que la trama se desarrolle con una complejidad, porque seamos sinceros, es un poder que todo lo puede. Asimismo, Deku no es precisamente el prota idolatrado, su final termina de hacerlo un chico normal como siempre lo fue, y ese final desmonta la mística de el elegido. Al final, el día que Deku pierde el One for All no es el día que se vacía, es el día que deja de pedir permiso a un poder para hacer lo correcto, y en términos de escritura el desenlace reubica a la franquicia junto a las historias que entienden que el viaje del héroe no termina en el pico del poder, sino en la capacidad de sostener el bien sin muletas. Y al final, el niño que corría con libretas para estudiar héroe se volvió el profesor invisible de la sociedad, el que contagia criterio y no el que reparte golpes. Pero también es verdad que no voy a negar que el desenlace pasa muy rápido, ya que toda la historia transcurre mientras Deku está estudiando. Y no niego que hubiera sido interesante ver que Deku saliera del WA y se enfrentara ya como héroe profesional a Tomura o All for One, pero Horikoshi decidió otra cosa. Y siendo sincero, tampoco lo veo como un error, porque ¿cuál sería la alternativa? ¿Ver a Deku como un All Might 2.0 para siempre? Evidentemente cada quien tendrá su versión del final y sus opiniones, pero al menos para mí, narrativamente es más valiente mostrar que el símbolo sobrevive incluso cuando la luz apaga. Y precisamente la segunda clave viene con el time skip 8 años después. El salto temporal de My Hero Academia era uno de los momentos más esperados por los fans, y Horikoshi lo entregó con una carga simbólica enorme. Después de la Gran Guerra, la historia avanza 8 años en el futuro, mostrándonos el día después de la victoria. Durante años vimos a estos jóvenes romperse, sangrar y levantarse una y otra vez para defender a una sociedad fracturada. Pero este salto temporal no busca mostrar más batallas, sino el resultado de lo que construyeron. La humanidad ya no está al borde del colapso, y los héroes por primera vez viven en un mundo donde la paz no depende del miedo, sino del trabajo conjunto. Deku, ahora adulto y sin don, es el reflejo más puro de eso, ya que se convirtió en profesor de la misma UA, donde soñó con ser un héroe, completando un círculo que habla por sí solo. El alumno se convirtió en maestro. Midoriya ahora enseña valores, propósito y lo más importante, cómo ser héroe cuando no tienes nada que te haga especial. Él representa un tipo de heroísmo más humano, más accesible, uno que cualquiera podría intentar alcanzar. Y el resto del elenco también encuentra su lugar en este nuevo mundo, y cada uno de ellos refuerza la herencia del esfuerzo. Mei Hatsume convierte su genialidad en una empresa de diseño. Gentle y la Brava, que pasaron de villanos a redimidos, fundan su propia compañía. Tentacool, por su parte, se convierte en el símbolo del progreso social, ganando el premio de la paz, y Namura por su lucha contra la discriminación hacia los heteromorfos, y aunque parecen detalles pequeños, juntos componen el retrato de un futuro donde los ideales que All Might y Deku sembraron finalmente germinan. Creo que el cambio más significativo viene del lado de Uraraka. Su iniciativa de asesoramiento sobre dones abre una nueva era, una sociedad que por fin aprendió a entender los poderes en lugar de temerlos. Uraraka junto a Momo, Froppy e Ingenium se convierten en los mediadores entre los dones y las emociones, enseñando a las nuevas generaciones a vivir con lo que antes solamente servía para luchar. Y ya la cosa no se trata de crear héroes para pelear, sino de buscar la mejor utilidad de cara a un futuro pacífico. Y el panorama de los héroes también se renueva. Mirio Togata, el eterno Lemillion, alcanza el puesto del héroe profesional número 1, y no es casualidad. Mirio encarna el espíritu del optimismo que definió a toda la serie. Su ascenso no se siente como una sorpresa, sino como un premio que todos los fans necesitaban desde que perdió sus poderes en la lucha contra Overhaul. Y aunque Deku no aparece en la cima del ranking, su historia no acaba siendo la del número 1, sino la del héroe que inspiró a todos los demás. En un mundo sin All for One y sin One for All, el ideal del heroísmo sigue vivo gracias a él, y Horikoshi cierra así el círculo de su protagonista. Comenzó admirando héroes desde la distancia, luego luchó entre ellos, y terminó formando a quienes vendrían después, algo prácticamente poético. Y ese salto temporal no solamente es un epílogo, es la confirmación de que el ciclo del heroísmo continúa, pero ahora bajo una nueva filosofía. La fuerza bruta dio paso al entendimiento, y la obsesión por ser el mejor se transformó en hacer que otros puedan serlo. Y quizás ahí está el mensaje más maduro de todo el manga. El mundo no cambió porque Deku lo salvó, cambió porque inspiró a otros a seguir salvando, y ese es el verdadero One for All. Y es cierto que faltó más contexto sobre este nuevo mundo, y por ejemplo siento que se echa más en falta interacciones de Deku con sus amigos, ya que siento que en esos 8 años se siente como si hubiera estado solo, pero al final para mí se lo perdono un poco porque siento que es un rush que todos los mangakas hacen al final de sus obras, y que parece más una marca registrada en finales japoneses. Y sí, yo entiendo que los epílogos deben de ser cortos, pero al menos ese sería el único cambio que yo le haría.
hacerlo un poco más largo, más que nada para saber más de este fascinante mundo. Y el tercer punto clave es el comienzo de la nueva era de héroes y el renacer del símbolo. El último capítulo de My Hero Academia no es una despedida, es una continuación emocional del legado que inició hace más de una década. Cuando Deku se encuentra con el joven Dai, es un chico temeroso de su propio don, y aquí Horikoshi está cerrando el círculo más importante de toda la obra. Y esa escena es un espejo directo del primer episodio, cuando un niño inseguro le preguntó a su ídolo si algún día sin poderes podría ser un héroe. Solamente que ahora los papeles se invierten, ya que Deku se convierte en la respuesta viva de aquella pregunta. Dai representa a la nueva generación, y cuando le confiesa su miedo, Deku le responde con la misma fe que alguna vez recibió de All Might. Y esa breve conversación encierra todo lo que My Hero Academia quiso transmitir desde su primer episodio, que el heroísmo no se hereda, se contagia. La chispa de One for All ya no existe como poder físico, pero su esencia, la voluntad de extender la mano a quien lo necesita, sigue más vigente que nunca. Por lo que en resumen, Midoriya se convirtió en el héroe que no necesitaba salvar el mundo para inspirarlo, y justo cuando creemos que su historia ha terminado, Horikoshi vuelve a sorprendernos. A través de un proyecto liderado por Mei Hatsume y Melissa Shield, patrocinado también por todos sus amigos de la clase 1A y en especial por Bakugo, nace un nuevo traje mecánico que evoca la armadura de All Might en su última batalla contra All for One. Y aunque parece un poco de fanservice esto del Armored Deku, para mí sigue siendo un agradecimiento colectivo y un homenaje al chico que lo dio todo en aquella guerra. Ese gesto lo cambia todo. All Might retirado es feliz de su pupilo y el manga transmite lo que necesita. Aparte, Bakugo lo invita de nuevo al frente y Deku, con una sonrisa cansada pero genuina, acepta. Por lo que el chico que empezó escribiendo notas sobre héroes en un cuaderno ahora se une a ellos una vez más. Y así como en nuestro video de Armored All Might comentamos que el traje era un bien necesario, acá pasa lo mismo, se completa el ciclo. All Might transmitió su poder a Midoriya. Midoriya pasa este ideal a la nueva generación, y la nueva generación da su gratitud al héroe que los inspiró a creer en sí mismos, porque al final todo fue un ciclo, uno para todos y todos para uno. Por lo que la escena final con Deku caminando junto a sus amigos hacia una nueva aventura resume a la perfección el corazón del manga, y transmite la idea de que ser un héroe nunca fue ganar, sino seguir adelante, seguir levantándose, seguir creyendo, seguir inspirando incluso cuando el mundo ya está a salvo. Y mientras camina, Deku recuerda a Tomura Shigaraki, aquel enemigo que lo reflejaba en negativo, lo recuerda con empatía y entendiendo que incluso él buscaba lo mismo, un motivo para existir y para justificar su existencia. Este último pensamiento es la prueba de que Deku no solamente venció al mal, sino que comprendió su raíz y cambió a la sociedad. Kohei Horikoshi cierra su obra con un mensaje transparente, dando pie a un futuro de luz. Y quizás para algunos no es el final con sangre que muchos querían, o no es el final donde Deku usa el One for All al 100%, pero sigue siendo un buen final. Pero bueno, al final solamente será el tiempo quien juzgue los hechos y cómo envejece este manga. Siendo sincero, yo pienso que actualmente tiene mucho hate y mucho odio injustificado, pero quién sabe, a lo mejor en unos años la gente lo va a saber valorar un poco mejor. Pero ¿qué piensas tú? Déjame abajo tu comentario, y ya que estás, activa la campanita y deja tu like para que YouTube nos trate bonito. En pantalla habrá un video que te puede interesar, y sin más, por mi parte es todo, por lo que nos vemos en el siguiente video.